Ken L. Wright. Fue un asco de usuario, fue un mentiroso, fue un cobarde, pero sobre todo, fue un idiota. Este es un hecho que todos aquí sabemos. Hasta este punto debes estar loco como para pensar que Ken era una buena persona. Sin embargo, ha habido un problema con respecto al tema de este tipo que ha estado afectando a la comunidad, en los ya 2 años que este usuario ha estado fuera de las redes, o bueno, al menos de forma pública. Y es que, la gran mayoría de usuarios que investigan de él, no saben la verdadera historia de lo que le pasó y lo que de verdad hizo que este usuario cayera y pasara de ser venerado como un dios, a ser una escoria de internet. Y uno de los principales culpables de esto, son los ya varios videos que han subido diversos usuarios a la plataforma, los cuales pecan de ser extremistas, faltos de información y sobre todo, ser una copia exacta del mismo video. Si te viste un video hablando de Ken, ya te los viste todos. Una gran lástima por el video de Tornal del Sol, sus anteriores cronologías habían demostrado que este usuario sí daba lore, pero lastimosamente terminó siendo un clon más, otro video que vanagloria a Brandros como un hecho relevante, pero que se salta 15 años de actividades, peleas y eventos importantes con el argumento de que no pasó nada relevante, todo mientras mencionan a la infame Ken Pandilla de entremedio, por alguna razón. Y cuando menos te das cuenta, más del 80% del video va a hablar de Dom, Sebran, ruina, fantagoría, su fuma y caída, con una reflexión final de que Ken fue el demonio en la tierra con el añadido opcional de casi blanquear a gente igual o más nefasta que él. Yo tenía fe de que Tornal hiciera un video distinto, y no por cosas de hype como algunos dicen, sino porque la gente que de verdad conoció a Ken, está harta de que se repita lo mismo. Ahora, los problemas que traen esta clase de videos son que muchos hechos importantes para entender la caída de este usuario se pierden, cosa que terminó haciendo que los usuarios terminen creándose una imagen de Ken similar a esta, cosa que ha hecho que muchos de estos se vuelvan extremistas que insultan, acosan a todo lo relacionado a Ken casi por haber traído un apocalipsis. Porque claro, cuando Ken se fue de internet, toda la comunidad cercana a él, fue tranquila y desde su vida cobarde, a día de hoy, todo ha sido paz y tranquilidad. Así que como ya perdí la esperanza de ver una buena cronología u explicación de la polémica de Ken, y la gente solo parece irse a un extremo u otro, he decidido subir un video donde vamos a desmentir o al menos, a dar mejor contexto de lo que fue la gran caída de Ken L. Wright y su larga historia en internet. Porque sí, el usuario que está preparado para llamarme defensor de Ken pensando que será una cromada, el hecho de que yo haya tenido contacto con Ken, haber entrado en directos con él y haberlo apoyado en su peor momento, no me hace su defensor, todo lo contrario, me hace conocedor de la actitud nefasta real que tenía esta persona, de modo que si ves este video, más que enojado, saldrás descubriendo cosas que te harán despreciar más a Ken, o burlarte más de él. Sin más que añadir, empecemos. Es difícil hablar del pasado de Ken por la enorme cantidad de videos y directos que han terminado esparcidos por internet. No, muchos justifican a los usuarios que hacen cronologías de Ken diciendo que los pobres se tienen que ver directos de horas para entender y tener contexto, y eso da mucha flojera. O bueno, al menos de esos, porque cuando se trata de poner fragmentos de directos aún más largos como el de poca batería no parece ser un problema. Pero no necesitas verte 1000 directos porque el origen de dichos directos coincide con un evento que sería más que perfecto para empezar a abarcar la historia de Ken. La creación de su canal, Laulieturi, datado desde inicios del 2012. Canal con el que empezaría a subir contenido más seriamente como el video, cagándome en los ayudantes locuendo, video que según Ken, fue su primer video, aunque, quitando lo que ya sabemos de Shredder, la calidad de la edición que uso, deja más que claro que sabía hacer contenido desde antes. Otros videos destacables son, el video burlándose de los loquenderos que se enojaron porque una niña llamada Arancha criticara el locuendo, video que narra sus primeras peleas en ese perfil, o el video atacando la página Cuánto Cabrón, videos con los que se nota su evolución en edición hasta llegar a adaptar el formato de imitar partidas de Ace Attorney, usando los fondos y efectos de sonido de dicho juego, los cuales logro encontrar en diversas páginas web.
De ahí salen videos que empezarían a formarle una reputación de usuario a temer y despreciar, como el video hablando de Super Leopardo, un usuario muy infame por esas épocas que mataba a Ken en animaciones de Sonic que robaba de otros, o el más destacado, el video poniendo la basura en su lugar. Este último lamentablemente sí es difícil de encontrar, puesto a que YouTube suele eliminarlo por la enorme cantidad de groserías que se usan, pero aquí hay muchos datos a destacar como, sus peleas con Dr. Juroquendo, el cual fue quien mostró a Ken la posibilidad de transmitir en vivo, y también se deja huella de que Ken era bastante religioso. Gracias Dr. Juroquendo, sin tus estúpidos live stream yo no hubiera conocido la opción de hacer streaming en vivo, gracias por demostrar que eres un ateo por capricho, un ignorante que dice ser ateo solo porque en el pasado recibía bullying de parte de sus compañeros. Es gracioso que una persona se haga atea solo porque tuvo problemas personales y Dios no se los resolvió, y más gracioso es ver que esa gente cerrada de mente ahora insulte y critique a las personas que tienen ese pensamiento. Me supongo que ellos creen que como ellos sufrieron lo suficiente como para perder la esperanza de la existencia de Dios, ya les da derecho de insultar a los creyentes. ¿Ya vieron? No me tomo horas de video hablar de los cimientos y evolución de este usuario, estos son videos que se pueden encontrar, no duran horas y son hasta mencionados en la infame wiki de Ken. Ken el Writ era el puto diablo encarnado que atormentó a los usuarios por décadas. No. Pero no acabo de decir que Ken se ganó una fama de ser temido y odiado por los usuarios. Sí, mi querido hater de Ken, que lucha contra la blanqueación del demonio del Game Boy. Ahora yo te pregunto, si Ken fue tan odiado por años por abusar de pobres niños con Asperger, ¿por qué tú a día de hoy tienes que combatir con gente que blanquea a Ken? No tiene más lógica que si fuera tan malo, jamás lo hubieran adorado o peor, jamás hubieran sido amigos de él. Pues bueno, si hay un motivo por el cual Ken es considerado un ídolo caído por muchos, es porque hubo un suceso que le quitara dicha reputación y lo convirtiera en alguien amado por el público. Y dicho evento fue el incidente de Ultra Retro Loquendero. Ken no solo peleaba, era activo en la comunidad loquendera y de algún modo logró ganar un concurso del Loquendero Ultra Retro, el cual lo recompensó con cosas como una entrevista. Dicha entrevista fue borrada por una usuaria llamada Angelic, una infame artista y presunto interés amoroso de Ultra que le manipulaba y maltrataba. Eso causó una polémica donde Ultra y esta empezaron a ser acosados por gente random que quería aprovecharse del tema para joderlos porque sí, entre ellos un usuario bastante infame de la época llamado Befalga. Retro se retiró, pero tiempo después a finales de 2015 Ken descubrió el segundo regalo de Ultra Retro por ganar el concurso, el nombre y contraseña de la cuenta original de Ultra Retro Loquendero, quien le daría al ganador el acceso a su cuenta por un día, un premio estúpido. Sí, mucho. ¿Fue real? También. Así fue como Ken reabrió la cuenta y se hizo pasar por Ultra para atraer a la gente que estaba más que lista para volver a insultar a Ultra Retro. Gente como Sunsec Shimero Befal cayeron ante las provocaciones y finalmente reveló que él se hizo pasar por Ultra. Muchos lo negaron, pero Ken finalmente subió un video aclarando cómo obtuvo la cuenta. Y sí, esos son los canales del Dumentío y de Oveja. Para quien no lo sepa o quien no lo recuerde, el verdadero Ultra Retro Loquendero me pasó un archivo .winrar. Dentro de él venían sus renders, su música, y un archivo de WordPad en donde venía su user y su contraseña. Entonces yo usé su cuenta para ridiculizar a unos idiotas que se la vivían molestándolo. Los maricones se rindieron y como ya no tuve nada que hacer con esta cuenta la dejé por la paz. Este evento con Ken engañando a muchos y recibiendo una cuenta bastante grande para la época, logró que Ken empezara a ser más conocido por la comunidad y ganar tanto amigos como enemigos en el proceso. Pues bueno, toda esta información se encuentra justamente en esa cuenta original de Ultra Retro Loquendero, la cual sigue existiendo. Ahí Ken subió varios de sus primeros videos y algunos directos hablando de juegos. Pero ojo, que según tu cronología clónica endiosada, nada interesante pasó en esa época, o peor, las explican mal como en el caso del infame video del Pato Quack, quien minimizó esto como una pérdida de tiempo con gente irrelevante. ¿Se debe minimizar a los usuarios y polémicas de las viejas épocas de Ken? No. Uno de los mayores errores que cometió el mencionado Pato Quack en su video de Ken, fue minimizar los eventos como irrelevantes, sin siquiera tomar en cuenta los años que se están narrando. Aquí me tengo que poner a explicar cosas sobre internet en general, pero es fácil, no es lo mismo una polémica de días actuales, que una de hace 10 años.
Si tú vas y le cuentas a un creador de contenido actual que habla sobre funas, que una de las mayores polémicas de la comunidad Loquendo hace 10 años fue una aventura loquendera donde un tipo con avatar de gato se coge a una burra de colores, obviamente dicho creador te verá con cara rara, y más hoy, donde cogerse a una burra de colores está de moda. Ese usuario que habla de funas, está acostumbrado a que diariamente se destapen grupos de Discord turbios, gente que saca datos personales de gente en internet para causar daño, robos de dinero, compañías que abusan de sus creadores y hasta muertes. En esos años viejos de Ken, lo peor que te podían hacer era montajes con tu cara, cosa que hacían con Ken o matarte en animaciones con Sony Vegas, que también pasó. Habían temas turbios con cosas igual de preocupantes en esas épocas. Claro, pero eran casos muy contados y muy delicados. A día de hoy es lo más normal. La evolución de los conflictos y su aumento en gravedad es algo que tú mismo puedes notar en los directos de Ken que también evolucionaron, como el ya famoso directo de Ken Ocio y Barrio, rostizando un caracol. Ese evento pasó a mediados de 2019. Otro caso para variar, Yuji250, un usuario que empezó a acusar a Ken de ser fan de Smash Bros. Solo porque Ken tenía a una fanática, que era menor de edad, que se sabe que hasta se hizo un pastel de cumpleaños de Ken y Lewit. Yuji de la nada incluso usaba fotos reales de Ken para burlarse de él y se dedicó a escapar de Ken cada vez que lo enfrentaban. Hicieron las paces, Ken lo invitó a directos y poco después funaron al mismo Yuji250 por haberle dicho a una menor que se la jalaba pensando en ella. No estoy de broma. Eso se expuso en este directo, y todo esto pasó en 2021, ¿te da flojera este directo? No hay problema, este resumen hecho por el usuario, Antonio Yoyo. A lo que quiero llegar con esto, es que los usuarios que enfrento, Ken pueden no tener esas polémicas en internet, pero no por eso hay que minimizarlos, menos cuando en esas fechas dichas polémicas no pasaban o al menos no eran el diario. Farlabor 2, un usuario abiertamente zoofílico que en todos y cada uno de sus videos mencionaba sus fetiches con animales, era constantemente mencionado por Ken en sus videos y peor, se sabe que tenía un gato, Super Leopardo, un niñato que decía tener 22, el cual si le criticabas mínimamente o no sé, le reclamabas por robarte animaciones o dibujos de Sonic, ya tenía una aventura donde te mataba mientras tenía sexo con sus asistentas. Este usuario era odiado por todos. Befalganin, ¿qué puedo decir? Un usuario despreciable que insultaba a los más débiles porque no puede solo y el cual fue jodido 2 veces por Ken de la misma forma, haciéndose pasar por ultra retro, siendo la segunda en 2018 y de hecho, se sabe que quería doxear a ultra retro loquendero. Pero eso sí, Ken es el diablo que abusa de niños con Asperger y Befal solo un amigo de Wario. Es más, incluso a Wario podemos ponerlo en el mismo costal, digo, Wario no inició internet doxeando y acosando estudios de doblaje, era un idiota del mismo calibre que todos los que mencione. Pero, él es interesante por alguna razón, ¿no? Porque el pobre Wario y el pobre Retro eran atacados por el malvado Ken que los jodía sabiendo que eran Aspergers. Es más, Ken es tan malo que él sabía que ellos tenían Asperger antes que ellos mismos porque bueno, el estado de Wario y Retro fue algo que ellos descubrieron y revelaron a internet mucho tiempo después. Cosa que puedes confirmar con el mismo video de Ken pone la basura en su lugar y claro, con los videos de preguntas donde lo revelan. Ken era un usuario que molestaba y atacaba a usuarios gratuitamente para causar polémicas. Sí. Si bien Ken no necesitaba siempre de este recurso porque en múltiples ocasiones las peleas vinieron solas, como el caso de Yuji250, lo cierto es que muchos de los conflictos de Ken iniciaron por su propia mano, ejemplo, sus peleas contra los que atacaron a Arancha, ponerse del lado de Discord contra Warioman o una de las cosas que solía hacer Ken, responder bajo su voz, videos, en especial, videos de Pokémon, saliendo de esta costumbre una de las guerras más conocidas de Ken, la guerra contra Dusman. Datada de entre 2020 y 2021. Esta guerra también fue importante porque mucha gente apoyó a Ken por el enorme desprecio que tenían a Dusman, e incluso la gente le pedía que atacara más, cosa que Ken no hizo porque estaba en una de sus etapas de ciclo más desagradables, negación y estar harto de polémicas y peleas y querer cambiar como usuario. También añadiría que Dusman no respondía y solo atacaba de forma rastrera y oculta. Pero no, apenas le salía una nueva polémica, se lanzaba a ella como si fuera una polla, más que estar harto de las polémicas, más bien se aburría de ellas y pasaba a otra. La guerra contra Randomware fue una pelea más del montón.
No. Una de las mayores quejas que encontrarás sobre las cronologías actuales, es que parecen pasar cada vez más de la polémica de ransomware e incluso dan la sensación de que poco a poco hablan menos de este evento, que si tú viviste, sabes de sobra que fue de plano, histórico en el internet. Este evento ya lo saben, ransomware preparando una super mega funa inflada por resentir de su ex, tratando de llevarse consigo a quien sea, incluyendo a Ken. Ahora, lo que hizo que este evento fuera de tales proporciones, fue que ransomware contactó a muchos youtubers de críticas para que le dieran difusión. Y sí, ya sé que a día de hoy este tipo de usuarios son un chiste y pareciera que ser funado es un requisito obligatorio para ser considerado uno. Pero en esas épocas, usuarios como el Destornillado, tenían mucha influencia entre los usuarios y la voz de estos era ley para mucha gente. Eso, sumado a que Mordó, el ex, abandonó internet, que ransomware estaba cantando victoria, que muchos usuarios que Ken antes había funado regresaron lamiéndole las bolas a ransomware, como el ya mencionado Befalganing, y que muchos usuarios que eran supuestos amigos de Ken, decidieron abandonarlo a su suerte o ya de plano atacarlo, dejaron un panorama crítico ya de plano imposible, que no hizo más que hacer más grande y legendaria la victoria de todos aquellos que se opusieron a ransomware. Y sí, mi querido hater que ya está defecando sangre pensando que estoy vanagloriando a Ken, suena muy mamador narrar esto como una victoria legendaria, pero la triste verdad es que poca gente lograría soportar la presión y lo complicado de una situación como esa. Estamos hablando de una minúscula coalición de usuarios cuyos canales rondaban entre cientos a miles de subs, con traidores y desertores, siendo la comunidad más numerosa, la de Warriorman, enfrentándose a comunidades que se calculaban de cientos de miles hasta millones. Era casi como el imperio persa enfrentándose a los griegos. Jajajajajajajaja. Griegos. Y por mucho que Ken sea una mierda, y tuviera hasta disputas internas, lo cierto es que Ken supo jugar bien sus cartas, primero con un directo llamándole la atención a la gente que estaba depredando en su canal, luego de eso analizando las pruebas y descubriendo cosas, como que ransomware manipuló información para esconderlo de Hall. Y finalmente tras Warriorman poner sobre las cuerdas a un ransomware demasiado confiado y este retirarse, Ken asestó el golpe decisivo en el directo, Defiéndete ransomware, donde pese a que Random decía estar enfermo y no querer entrar, sí estuvo comentando en vivo todo el tiempo y donde se reveló la maña de Random tratando de contactar a Domentio para sacar algo malo de Ken. Dato curioso, el que reveló por accidente lo de Domentio, fue Befalganing. Ken seguiría atacando y subiendo directos, desmintiendo las cosas que aseguraba ransomware con la esperanza de que los youtubers de crítica difundieran, pero estos al no hacer caso y centrarse más en sacar videos seguidos atacando a Shelos, harían que la moral de Ken bajara. Pero, para su suerte, los frutos brotaron. La madre de ransomware se enteró del asunto y logró que Mordó se contactara con Ken para regresar y darle el verdadero golpe final a ransomware. Dicho golpe fue tal, que curiosamente los youtubers de críticas, ahí sí, empezaron a hacer videos del nuevo giro de esta polémica y causando que el ransomware se echara una huida chat, como dicen los chavos. Cabe resaltar que estas victorias hicieron que rápidamente empezaran a unirse a esta pequeña liga más gente que estaba dispuesta a enfrentarse a ransomware, desde gente que no quería entrar al conflicto hasta gente que había sido atacada por ransomware, usuarios como El Rockstar o Lipe-chan. No sé si les molesta que este tema no tenga nada para atacar a Ken o algo, porque incluso he llegado a ver gente en los comentarios de esas cronologías, diciendo cosas como que la charla de la madre Mordó está falsificada. Cosa que, aparte de que Mordó desmintió hace un año con pruebas de que él tiene acceso a la cuenta de su madre, el mismo ransomware confirma en su video de regreso que sí conversó con la madre de este. La única foto delicada que se podía percibir entre toda la evidencia que le mandé estaba completamente censurada. Infórmense chavos. ¿Existían los Royal Rumble y eran peleas estúpidas de usuarios insultándose? Sí. Estos directos anuales se iniciaron en 2018 y sacan su nombre del mismo evento de las famosas luchas W, como si fueran enfrentamientos. Estos eventos eran famosos por ser desastrosos y mal organizados, hasta el punto en el que todos y cada uno de ellos, Ken se hartaba y dejaba la temática, para meter y sacar gente porque sí. También eran famosos porque, todos, sin excepción, terminaban causando una pelea o polémica por lo que se decía aquí. Y aun con eso, Ken pese a negar que volvería a hacer estos directos, siempre terminaba haciéndolos.
causaron más mal que bien, directos bastante ñoños la verdad. Bueno no me voy a hacer pendejo. Muchas de las cosas que pasaron aquí me siguen dando risa. Los perros salchichas son para jotos. Sácate la verga de la boca y yo le... Eso estoy haciendo, tú ahora sales de la tuya. Plutonic, Sebdan y Lipe eran grandes amigos de Ken. No. Uno de los mitos más grandes que se crearon de Ken es este. E irónicamente uno de los principales culpables de ello, es el mismo Ken. Ken tuvo aliados y amigos todos estos años, e incluso era famoso por meter a gente con la que se había peleado a sus directos, gente como Warrioman, Retro, Chopper, Yuki 250, también amigos que lo apoyaron durante una larga cantidad de su tiempo en internet. Sin embargo, cuando toca hablar de sus amigos en todas, repito, todas las cronologías que hay en este sitio, te hablarán de la denominada Ken Pandilla, incluso todos hablan del mismo grupo al inicio del video, mencionando que la dichosa Ken Pandilla rotaba de usuarios constantemente. Para empezar, el término Ken Pandilla es totalmente anacrónico, es claro que dicho término se empezó a usar por ese mal gusto de copiar memes del Doomposting. Digo, solo quítale Ario, ponle Ken, y ahí tienes, la Ken Pandilla. Pero volvamos al trío de perras, como ya quedó explicado antes, el infame Lipe pinta como el primero de esos tres, que empezó a juntarse con Ken durante la guerra contra Randomware, los otros dos llegarían después, cosa que es curiosa, porque gente a día de hoy piensa erróneamente que Plutonic Clown fue uno de los usuarios que más apoyó a Ken en la pelea contra Randomware, incluso la suscitada wiki de Ken afirma esto, cuando es completamente falso, peor, pone hasta gente como Gustavo como parte de dicha guerra, cuando ese tonto apareció casi un año después. Según lo que la gente que sí estuvo en esa guerra dice, y el mismo Plutonic, su única participación fue dejar un testimonio. Así que no, él no fue uno de los protagonistas de dicha guerra, sería a finales del año 2021, después de dicho conflicto que Ken empezaría a conocer más a estos usuarios y meterlos a sus directos, pero aún manteniendo a los viejos contactos que le fueron leales. Sin embargo, más tarde que nunca, empezarían roces con los usuarios Scruffy y la hiena, cosa que estallaría en febrero del año 2022 y continuaría hasta septiembre de ese año. No, lo de Ken, preguntando a Sebdan de un doxeo, no es de 2021 como dice la wiki. Fueron 7 jodidos meses, peleando con esa gente, aunque claro, con luchas separadas, como el regreso fallido de Randomware y como no, el más importante de todos, los directos de Ruinaversal, evento que catapultaría bastante a Ken y a estos, porque como dijo Plutonic una vez, estuvieron en el momento correcto. Ahora, yo no culpo a los creadores y usuarios por creer que esta despreciable gente eran los amigos principales de Ken, les tenía una obsesión y cariño tal, que nadie podría creerse que esta gente no fue amiga de Ken ni por 2 años. ¿El testimonio final de Warrioman es válido? No. El por qué a día de hoy el testimonio de Warrioman sobre Ken es tomado tan negativamente, es porque se trata de un sinsentido total. Partamos del hecho de que el famoso audio del padre de Warrioman, erróneamente conocido como Ya Apágala, no era de un directo de Ken, era una llamada privada que el mismo Warrioman estaba grabando y que él mismo subió a internet y que después fue recuperado por el usuario Sunset. Además de eso, por si no habías unido las piezas, los sucesos narrados de Warrioman sobre cómo el malvado Ken hacía llorar a Retro, son los mismos narrados en el video de Ken pone la basura en su lugar, esas enormes biblias. Ahora súmale a que por todo el video, te he mostrado directos donde Retro era bienvenido, el torneo de Retro que Ken ganó y las 2 veces que defendió a Retro de Befalgamin y de Warrioman. Tienes como resultado, que Ken fue más amigo de Retro, de lo que Warrioman llegó a ser. ¿Tiene sentido odiar y burlarse de Ken y Lewitt? Sí, esto tú ya lo sabes y todos los que vean esto, lo saben. Sin embargo, una cosa es odiar a Ken porque tienes una idea exagerada que pinta a este usuario como el mayor mal del mundo, a ser alguien que de verdad sabe de esos sucesos y vio los errores que le hicieron caer. Así que con más contexto de este usuario, ahora sí, podemos responder la principal pregunta aquí. ¿Qué fue lo que hizo caer a Ken y Lewitt? La caída de Ken fue causada por haberse juntado con la gente incorrecta en el peor momento y tomando las peores decisiones posibles. Y esta gente incorrecta es por supuesto, Sebdan, Lipe, Plutonic y todos esos que llaman la Ken Pandilla. Para el enojo de los que creen que Ken está pagando, no sé, lo que le hizo al gran dios Brandros, sin siquiera haber visto el resto de contenido esquizofrénico que ese usuario subía.
El primer domador del Ken 34 Loli. La realidad es que Ken Lewitt es la historia de un usuario que en su pleno auge y momentos más famosos, se había empezado a juntar con gente que le influenció y le hizo tener un cambio abrupto de actitud y decisión que finalmente, le hizo caer. No me voy a hacer tonto. Por más que el evento de Randomware fuera el más grande logro, pelearse con Dumentío en el directo de Ruina y sus posteriores directos con Jerry metiéndose en esas luchas, fue lo que de verdad le dio un salto de fama enorme, que le hizo monetizar, conocer a más gente como Fantagoría y tener un crecimiento enorme en números y estatus que le permitieron crear una comunidad con la que jamás había soñado. Comunidad que finalmente estaba condenada a caer. La prueba de hecho, son esas mismas cronologías que llevo criticando todo este video. Todas estas parecen saltar lo más rápido posible con tal de empezar a hablar del último año de Ken como usuario de internet, año que también es el mismo en el que fue amigo de esos parásitos. Haz la prueba, compara los actos malvados de Ken antes de unirse a esos tontos que son, no sé, ser un vato tonto que se reía de cualquier estupidez de forma obsesiva. Y el otro puto idiota. Es que... Decir que se iría de internet o que cambiaría su contenido para no hacer peleas cada 3 segundos para volver a pelearse de nuevo. Ser un tipo que metía gente a sus directos solo para burlarse o usarlos. Lo que dice Warrioman aquí es lo real, y ni tanto porque Ken no solo metía a Wario como payaso, metía a todos y se burlaba de todos. Del único que no se burlaba era de Zar, pero, supongo que si lo hacía este no se iba a lubricar y le iba a doler, justo como Ken decía de Super Leopardo. De imbécil cuando va a cagar al baño se le olvida limpiarse la cola, así como cuando se lo follan bien duro olvida ponerse lubricante para que no le duela al pendejo. Comparemos eso a su etapa oliéndole los pedos a Sebdan y a Puto Nick. Despreciar a sus verdaderos amigos, la guerra contra los alucines que duró casi un año, juntarse solo por interés, usar a la gente como Avesania, vender a la gente cuando ya no le servía, monetizar y no cumplir, sacar provecho de un grupo tan infame como el Dumpposting mientras después alegaba que ahí le insultaban. Una de sus cartas para encarar a Randomware fue asegurar que él luchaba con la verdad en la punta de la lengua, y en esa época estaba ahí, en un directo de Ruina, asegurando que él no sabía nada, mintiéndole a Ruina, mintiéndole a su público. Añádele que Puto Nick y esa gente eran unas completas mierdas. Ken pasaba de ser un tipo que estaba obsesivamente asustado por el tema de los doxeos, diciendo miles de veces que no uses memes con la cara de un tipo, como lo hacía con la funa a Esquizo, a participar en pendejadas como esta. No paraban de hacer estupideces de mal gusto, cuestionables, y más que exponerlos o alejarse, decidió cubrirles el culo hasta el final. Que esa gente asquerosa ganara tanto poder y notoriedad, fue culpa de Ken, y eso sí fue lo que le pasó factura tras su directo casi feliz de que en realidad doxearan a sus padres y asegurando que se va por no poder hacer dinero. Algo cambió en Ken cuando conoció a esos idiotas. Es casi como si estos tontos le dieran a probar el doxeo y le terminó gustando. Y para esa gente rancia que se saca cosas del culo y me dijo que soy bien malo por no haberme dado cuenta a tiempo, o tipos como este usuario, que vas a ver comentando en todos los videos de Ken y que habla de cosas malas que le hizo a gente cuyo nickname y es capaz de decir, no solo tengo mi testimonio real. Tengo testimonios de otra gente. Yo conocía a Ken, y cuando salió lo de Randomware, yo tenía conversaciones con ese parásito, y cuando le dije a mis supuestos amigos que tenía estos datos, me dijeron que dejara a Ken morir, pero como tengo bolas, no dudé en cortar contacto con ellos y ser la única persona que le apoyó. No flaqué, pese a las luchas internas y negarse a mostrar lo que yo tenía al completo. Y ni cuando Ken se negó a ayudarme para exponer a Befall Gaming y por alguna razón esos supuestos amigos empezaron a subir cosas llevándome la contraria, no me dejé llevar porque lo último que necesitábamos en ese momento era divisiones y porque al final terminamos ganando. Para ese momento ya se sentía la paz. Gente como Puto Nick y Lipe empezaron a meterse a las llamadas, pero en ese momento era gente X que pensábamos solo aparecería de paso. Finalmente, no duró la paz y la guerra contra Scrooge estalló, guerra donde ese parásito de Clutonin nunca podía faltar, y apareció gente como Sebdan y el contacto con Ken empezó a ser menor, de plano quedé fuera de eso. Ken finalmente abriría un nuevo canal y me invitó a él, incluso, yo lo invité a directos míos. Pensé que habría paz.
Pero no, supongo que por esas épocas empezó su enamoramiento a los payasos porque de la nada empezó a cortar contacto. Intenté seguir apareciendo, pero simplemente el contacto se terminó perdiendo. Irónicamente decidí no cuestionar a Ken y desearle suerte. Mientras yo me centraba en hacer contenido, se me invitó a algunos directos de otros, pero igualmente, se centraron más en otras cosas mientras llegó finalmente lo de tu mentío. Después de un buen tiempo recibiendo gente que abandonó el canal de Ken, asqueados de directos donde Kenzar y Plutonit jugaban Resident Evil mientras decían Femboy cada 3 segundos y mis voces con esos tontos que se creían dioses del Kenverso por imitar objetos de Don Mentío, de que me termino enterando. Ken se retira por su doxeo, y muchos usuarios celebrando que todo fue culpa de Plutonic, mientras este último parecía evitar el tema por completo. Esto llevó a que cuestionara la amistad de ese idiota, y aunque al principio buscaron venderme como un loco, la gente me empezó a apoyar y hasta día de hoy me llega gente a testificar que sentían el mismo pesar, incluyendo gente que fue tanto amiga mía como de Ken, las cuales me hablaron de cómo Ken en realidad los echó a todos ellos, me hablaron de cómo al dar el mínimo cuestionamiento sobre Plutonic, ya eras echado del grupo o al menos tratado como paria. Peor, algunos de ellos le advirtieron a Ken que no se juntara con Plutonic por su turbio historial y este simplemente los ignoró, y si no tenías algún problema con esos tontos, ellos se dedicaban a insultarles hasta hartarlos y mejor salirse. El por qué Ken le tenía un cariño casi divino a esos tontos, es algo que se discute a día de hoy, algunos dan versiones distintas, unos creen que esos usuarios le sabían cosas turbias a Ken y por eso estaba atado, otros creen que Ken siempre fue una mierda y simplemente mostró su verdadera personalidad al ganar fama y poder. Pero siempre se llega al punto donde, cuando Ken vio que le metieron en problemas y ya estaba condenado, les intentó volver a hablar desesperadamente y ellos, lógicamente, lo mandaron al diablo. Y aunque no estoy mostrando mucho, por respeto a ellos, sí hay uno de estos testimonios que es público. En un directo completamente ajeno hecho a petición de los tontos que me odian y le juraron a un grupo que antes alababan y ahora odian, que me destruirían. Tras haber quedado como tontos y calladitos en una esquina, pude escuchar el testimonio de alguien que peleó con y contra Ken, el usuario Sunset. Gente que sí fue amiga de Ken y amiga en serio, me lo dijeron. Tú no fuiste el único caso, Sabadier. El pinche Ken echaba a cualquier persona que no le lamiera la verga a su nuevo trío de pendejos. Echó a todo el pinche mundo y cuando menos se dio cuenta ya estaba metido en temas de doxeos, de información personal y de pendejadas y ya no supo ni dónde esconder la cabeza. Y también me cuentan, no sé si esto es confirmado o no, pero también me cuentan durante esos trayectos de tiempo intentó volverles a hablar y lo mandaron a la verga, como debe ser. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y sabes quién me lo dijo? ¿Quién? Él mismo, güey. Tú fuiste uno de los tantos, ¿eh? Él fue el que me lo dijo. Sí. Tenemos rato que habíamos platicado, güey, y me contó eso, de que intentó volverles a hablar, inclusive le dije, no mames, ¿para qué andas haciendo eso? Esos vatos te metieron en muchos problemas y tú qué les andas buscando, güey. Entonces, esta es la historia de un tonto que tras el éxito se consumió por el dinero, el poder y se creyó superior, desprecio a quienes siempre estuvieron ahí y cuando todo se le derrumbó no supo ni dónde esconderse. Es lo más posible, su despedida lo da a entender, también muchos testimonios. Pero, aún hay un pequeño eslabón y ese es, Plutonic Clown. Si todo era un asunto de dinero, fama y tener gente que se la diera. Que explica ese deseo de Ken, y otros, de que Plutonic fuera el centro de todo, todos le defendieran y le hicieran crecer, cuando ese tipo era incluso más don nadie que todos los verdaderos amigos de Ken? Esto, al menos para mí, abre la posibilidad de que hubiera otra razón más. Pero al final, eso es lo de menos. Las cosas que han salido e incluso salieron mientras preparaba este video y seguro saldrán, dejan claro que Ken sabía lo que estaba haciendo y da a entender que Ken no solo no se arrepiente de sus actos, sino que sigue teniendo en estima a gente nefasta. Y eso, para mí, es lo peor de él. Saber que yo y todos aquí le mostramos más empatía a lo que tuvo que pasar la familia de Ken por culpa de Ken, que el mismo Ken no hace nada más que revolverme el estómago. Yo no desprecio a la gente que escupe en Ken, solo les estoy dando la historia real, historia que estoy seguro te hará despreciarlo más. Al final, ¿qué puedo opinar? Ken fue y sigue siendo un tonto a día de hoy, un tonto que no está arrepentido de nada.
Un verdadero hombre con huevos, se pondría adelante por su familia, no los usaría de escudo humano y saldría con sus pelotas a aceptar en público que lo arruinó, saldría a pedir disculpas y arrepentirse de todo lo que le hizo a sus amigos, amantes, público y dejaría de ver a esos parásitos que lo vendieron como buena gente, es más, sacaría todo de esos llorones. Pero, si él de verdad cree que su odio se terminara, echándose a correr y ocultándose, justo como lo hacen sus amigos de un año, significa que no ha aprendido nada. Pero por mí que lo haga y siga viendo como todo no hace más que empeorar. Yo soy solo un usuario que no está a la altura y que no ha parado de ver cómo la gente en la que creyó, lo manda al diablo, y después termina funada y muerta ahí en el piso. Esto es todo de momento, soy Sabadier, y en vez de poner momentos random al final, voy a poner un fragmento de un directo que encontré y es, pero hermoso. El marica que no acepta sus acciones, que hizo un montón de estupideces y mariconadas, fuiste tú, güey. Lo que te haces pendejo, güey. Tú no le puedes llamar basura a nadie, güey. Tú eres una puta basura. Eres una mierda. Eres un cobarde. Eres un cobarde de mierda. Eres un maricón oportunista sin huevos. Ni con todo el supuesto apoyo que pensaste que ibas a tener, eres capaz de hacer algo por tu situación. Y aquí, güey, el problema va a ser, o el asunto va a ser, güey, no solamente lo que te pasó en internet, con Randoguare, conmigo, con Domentio, con todas las personas que tú tachas de que son los responsables de tu desgracia, güey. Tú mismo eres el responsable de tu puta desgracia, güey. Y no se va a solucionar cerrando tu cuenta yéndote a internet, porque tú mismo vas a seguir contigo mismo. Toda tu vida vas a ser un miserable de mierda, perdedor, sin futuro, sin absolutamente nada, güey. ¿Por qué? Porque careces de huevos y de cerebro. Careces de voluntad propia. Eres un pendejo, güey. No sé cuánto tiempo vas a vivir, pero créeme, el tiempo que llevas vas a ser un infeliz de mierda y no vas a poder hacer nada para cambiar.